En una carta a los cristianos de Tesalónica, Pablo habla de un evento futuro que llama el Día del Señor. Él escribe: Os rogamos, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo, y por nuestra congregación con Él, que no seáis sacudidos pronto de vuestro entendimiento, ni os turbéis ni por el Espíritu, ni por la palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 2 Tesalonicenses 2, 1, 3. Algunos teólogos creen que el día del Señor al que Pablo se refiere aquí es el juicio final. Sin embargo, creo con la mayoría de los eruditos que Pablo está hablando de la segunda venida de Cristo. Y Pablo afirma que el regreso de Jesús no ocurrirá hasta que sucedan dos cosas. 1. Ocurrirá una gran apostasía. Muchos que una vez conocieron a Dios se apartarán de la verdad del Evangelio que han conocido. 2. El anticristo, u hombre de pecado, será revelado. Debería ser obvio para todo amante de Jesús que ya se está produciendo una apostasía. Muchos creyentes de hoy, así como los cristianos de las últimas décadas, se han enfriado en su amor por Dios. Con eso en mente, me gustaría centrarme en el segundo punto de Pablo, que el día del Señor no vendrá hasta que se manifieste el hombre de pecado. ¿Qué, exactamente, quiere decir Pablo con esta frase? ¿Está diciendo que Jesús no volverá hasta que el anticristo haya sido entronizado como gobernante mundial, y todos sepamos su identidad? No me parece. Pablo sabía que Cristo podía regresar en cualquier momento. Jesús mismo dice que el infierno vendrá cuando menos se lo espere, en un abrir y cerrar de ojos. Creo que encontramos una clave del significado de Pablo en su uso de la palabra revelado. El significado griego aquí es descubierto. Creo que Pablo está diciendo, Jesús no vendrá hasta que el plan completo y la agenda del anticristo sean expuestos, y la iglesia sea consciente de ello. Por supuesto, el plan del anticristo ya ha sido expuesto en las Escrituras. Pablo declara, el misterio de iniquidad ya está en acción. 2 Tesalonicenses 2:7. Está diciendo que una forma misteriosa de pecado, incluso ahora en acción, marcará el comienzo del anticristo. Aparentemente, un espíritu de iniquidad caerá sobre la humanidad perdida, agarrando los corazones de las personas tan poderosamente que el hombre de pecado ascenderá al poder rápidamente. Sin embargo, hay otro significado para esta frase, misterio de iniquidad. Proviene de una raíz griega que significa iniciación silenciosa. Pablo está hablando de una iniciación secreta en el culto del anticristo, una influencia sutil y demoníaca que vio tener lugar en su propia época. Ahora mismo, este mismo espíritu misterioso está en pleno poder de seducción, preparando masas de personas para recibir al hombre de pecado. A miles se les está lavando el cerebro diariamente, en silencio y en secreto, para ser iniciados en su redil. Y esta obra satánica está ocurriendo tan rápido y tan eficientemente que el hombre de pecado podría ascender al poder en un futuro no muy lejano. No necesitamos ver alguna revelación física del anticristo antes de que Jesús regrese. Su espíritu satánico ya se está manifestando en miles de creyentes con el cerebro lavado. Pablo explica completamente el misterio de la iniquidad. Pablo dice que el misterio es simplemente Satanás va a seducir a las masas a las profundidades de la anarquía. La palabra griega que Pablo usa para iniquidad en este pasaje significa, literalmente, anarquía. Por lo tanto, el misterio es uno de iniquidad, es decir, multitudes van a actuar sin ley ni restricción. Sin embargo, esta anarquía no es simplemente una rebelión contra el gobierno del hombre. No se trata de rebelarse contra la autoridad civil, ni de cometer robos, violaciones o asesinatos. Estas cosas provocan la ira de Dios. Pero el misterio de la anarquía es mucho más profundo. Es un rechazo absoluto de la verdad que está en Cristo, un rechazo de la santa palabra y los mandamientos de Dios. Es rebelión contra las restricciones de las sagradas escrituras. Este espíritu de anarquía es rampante en nuestra nación hoy. Es la misma fuerza detrás de la legislación que busca desterrar a Dios de nuestra sociedad. Este es el mismo espíritu que Satanás usó para engañar a Eva. Él le dijo, en muchas palabras, Dios es fácil,
no te castigará por desobedecer. Puedes comer la fruta y satisfacer tu lujuria. No tendrás que pagar por ello. Esa fue una mentira mortal del infierno. Y Satanás está usando la misma mentira sobre los cristianos de hoy para promover su misterio de iniquidad. Día tras día, él está convenciendo a masas de creyentes que pueden complacer sus pecados sin pagar ninguna penalidad. Es un plan demoníaco para pervertir el Evangelio de gracia de Cristo, convirtiéndolo en un mensaje de libertinaje. Trágicamente, muchos cristianos tibios están sucumbiendo a este espíritu de desafuero. Algunos ya han sido iniciados en el culto del anticristo. Están maduros para aceptar al hombre de pecado cuando entra en escena, obrando milagros y resolviendo problemas. Usted puede pensar, nunca me dejaría engañar para seguir al anticristo. Pero Pablo dice que el anticristo ascenderá al poder porque la gente será cegada y engañada por su propio pecado, por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 2 Tesalonicenses 2, 9-10. Satanás engañará a masas de personas convenciéndolas de una mentira sutil pero poderosa. ¿Cuál será su mentira? Convencerá al mundo como convenció a Eva, Dios no castiga el pecado. Pablo dice que este engaño vendrá, con todo engaño, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, versículo 10. Luego agrega, por esta razón, Dios les enviará un poder engañoso, para que crean la mentira, versículo 11. El apóstol está diciendo, aquellos que se niegan a obedecer o a respetar la palabra de Dios caerán bajo un poderoso engaño. Al principio, ignorarán su pecado. Lo justificarán. Pero pronto buscarán activamente un mensaje de gracia fácil. Inventarán una gracia. Eso va mucho más allá de la intención de Dios. Su gracia nunca conduce a la licencia. Nuestra nación está ahora mismo bajo un fuerte engaño. Estados Unidos hoy está bajo el poder seductor de una mentira satánica. Sin embargo, antes de decir algo más, tenga en cuenta que no hablo aquí como demócrata o republicano. Lo que tengo que decir no tiene nada que ver con la política, sino con la verdad espiritual. El hecho es que los líderes de nuestras naciones han hecho a un lado la palabra de Dios por completo, sin mostrar respeto por la verdad bíblica. Y ahora el Señor había permitido que un engaño cayera sobre nosotros. La mentira demoníaca que cubre a Estados Unidos hoy es una paz falsa. Es la idea de que podemos hacer lo que queramos sin miedo a las consecuencias. Ya hemos cruzado una línea en este engaño, y ahora el juicio es inevitable. Pablo presenta este juicio divino en Romanos 1. Habla de aquellos que una vez se aferraron a la verdad bíblica pero luego trataron de retener la verdad en la injusticia. En resumen, querían la palabra de Dios y su lujuria al mismo tiempo. Así que el Señor los entregó a mentes reprobadas. Querían creer una mentira, así que envió un fuerte engaño sobre ellos. Este es el mismo estado en el que se encuentra nuestra nación en este momento. El presidente le dijo a todo el país, yo no cometí este pecado, pero luego fue expuesto por cometer el mismo acto que nombró. Hoy, el 80% de los estadounidenses han hecho la vista gorda tanto a su pecado como a su mentira, diciendo que nada de eso importa. Como fue profetizado, la verdad cae en las calles. Los estadounidenses también están apostando en el mercado de valores como marineros borrachos, y están prosperando. Además, una encuesta dice que el 65% de los estudiantes universitarios hacen trampa y piensan que no hay nada de malo en ello. Personas de todas las edades tratan las leyes de Dios con indiferencia, pensando, lo que estoy haciendo debe estar bien, porque me saldré con la mía. Ahora bien, esta misma actitud se ha infiltrado en la iglesia. Multitudes de cristianos hoy en día miran videos con clasificación R o navegan por internet y se entregan a la pornografía. En un tiempo sus conciencias los habrían atormentado. Pero ahora razonan, todos nuestros líderes se están saliendo con la suya. Todos lo están haciendo. ¿Por qué no puedo yo? Han caído bajo un engaño demoníaco. Es cierto, constantemente escuchamos mentiras, encubrimientos y manipulaciones de la capital de nuestra nación.
Pero el fuerte engaño en el que se encuentra nuestra nación no se trata simplemente del sórdido desastre en Washington, D.C. No, el poder engañoso de Satanás va mucho más allá de esas traiciones y depravación. Su gran mentira es un derramamiento del infierno contra el pueblo de Dios. Pablo advierte, llegará tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas, mentiras. 2 Timoteo 4, 3-4. ¿Quiénes son estas masas engañadas de las que habla Pablo? Son cristianos engañados. Él escribió esta carta a la iglesia de Tesalónica, a los creyentes nacidos de nuevo. Se dirigía a personas que se habían sentado bajo la enseñanza bíblica y conocían la verdad de Dios. Sin embargo, se habían aferrado a sus lujurias y ahora buscaban herejías que los consolarían en sus pecados. Creo que los cristianos engañados estarán entre los que prometen la mayor lealtad al anticristo. Los malvados siempre han estado desprovistos de la verdad, despreciándola, pisoteándola, burlándose de ella con desdén. Vi un ejemplo de esto recientemente en el New York Post, como un escritor declaró con confianza, la ciencia ahora ha reemplazado a la fe. Pero la mayor preocupación de Pablo siempre fue por aquellos que habían conocido el camino de la verdad, confesando su fe en Cristo, pero que coqueteaban con el pecado. Pablo escribió acerca de aquellos que intentan retener la verdad con injusticia, un acto que enfurece a Dios. Quienes cambiaron la verdad de Dios en mentira, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Romanos 1, 25-26. Otros, cautivos por sus placeres lujuriosos, recurrieron a falsos maestros para tratar de encontrar la paz. Terminaron aceptando herejías abominables, y muchos seguirán sus perversos caminos, por causa de los cuales se blasfemará el camino de la verdad. 2 Pedro 2, 1, 2. Todos los mensajes de Pablo sobre la apostasía y el anticristo estaban dirigidos a tales cristianos carnales. No estaban destinados a los idólatras de Roma, los paganos de Grecia, las tribus paganas en lugares desconocidos. El mensaje de Pablo fue de gran importancia para la iglesia, y lo escribió para ser leído en las iglesias, directamente a los creyentes. Verás, Pablo estaba llamando al pueblo de Dios en todas partes a amar la verdad, a buscarla, estudiarla y obedecerla. Escribió, en esencia, deja que la verdad sea tu guía. No te apartes de ella. Pídele al Espíritu Santo que te dé ojos para verla, oídos para oírla y un corazón para amarla. De lo contrario, te abrirás a ti mismo. Engaño, y terminarás creyendo una mentira. Satanás podrá iniciarte en el culto del anticristo. Fui testigo de este tipo de engaño recientemente cuando vi una cinta de video de una convención del Evangelio de la Prosperidad. Apenas podía creer lo que vi. Un evangelista le dijo a la audiencia, todos se van a emborrachar esta noche. Es decir, supuse, borracho del espíritu. Pero pronto muchos en la congregación se tambalearon como borrachos literales. El evangelista mismo fue sostenido por 2 asistentes, quienes lo hicieron desfilar frente a la congregación. A veces este hombre silbaba como una serpiente. Otros en la audiencia se arrastraron por el suelo, aullaron como animales salvajes o se doblaron con una risa sagrada. En un momento, un músico comenzó a cantar «Corre por el dinero». Las letras de las canciones decían, en esencia, si corres lo suficientemente fuerte y rápido, te harás rico, rico, rico. De repente, la gente comenzó a correr salvajemente alrededor del edificio, cantando «Corre para hacerte rico». Por favor, comprenda, estas personas no eran ignorantes. Todos estaban bien vestidos y parecían inteligentes. Mientras los observaba, pensé, ¿quién ha hechizado a esta gente? ¿Cómo podrían aceptar un evangelio tan tonto y antibíblico? Llegué a la conclusión de que en algún momento la mayoría de ellos se habían sentado bajo un evangelio verdadero y escuchado mensajes de convicción. Pero aparentemente ya no querían escuchar ese evangelio claro y simple, y ahora habían comprado una mentira. Tenían lujuria por el dinero, un espíritu de codicia, por lo que terminaron buscando a este maestro de prosperidad. Él les enseñaría cómo servir tanto a Dios como a las riquezas.
Estoy convencido de que esas personas podrían escuchar un poderoso sermón que exponga todo su falso sistema de fe y, sin embargo, nunca escucharían una palabra de él. Habían sido entregados a un fuerte engaño y creían que los demonios mienten. Pablo llamó a tales cristianos engañados, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, 2 Timoteo 3:8. Sabían la verdad, pero les molestaba. Creo que el anticristo va a llegar como el mayor predicador de prosperidad de todos los tiempos. Seguramente será una personalidad religiosa, alguien que prometa salud y riqueza. Y aquellos a quienes los falsos maestros les están lavando el cerebro en este momento terminarán siendo sus más fuertes partidarios. Lo aceptarán como un verdadero hombre de Dios. Si no cree esto, simplemente recuerde las Escrituras. La Biblia dice que en los días justo antes del regreso de Jesús, Satanás traerá una abrumadora inundación de seducción, el infierno intentará engañar incluso a los elegidos, si eso fuera posible. No importa cuánto tiempo haya caminado un cristiano con Jesús, enfrentará tentaciones que nunca ha tenido en su vida. Incluso el creyente más fuerte será tentado a dudar de la fidelidad de Dios y desconfiar de su santa palabra. El creyente en el mayor peligro de ser engañado es el que con gusto escucha la palabra de Dios, pero no la obedece. Pablo escribe a los Gálatas: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para que no obedecieseis a la verdad? Gálatas 5:7. ¿Quién os ha hechizado para que no obedecáis a la verdad? 3:1. El apóstol estaba preguntando a su rebaño: ¿qué te pasó? Lo estabas haciendo muy bien. Pero ahora te han lavado el cerebro. A lo largo de las Escrituras, Dios nos da una imagen clara de lo importante que es para nosotros obedecer su palabra. Vemos un ejemplo de este tipo en la vida del rey Saúl. Dios le dio a Saúl mandatos claros y específicos a través del profeta Samuel. Él instruyó a Saúl: ve y hiere a Amalec, y destruye por completo todo lo que tienen, y no los perdones, mata a hombres y mujeres, niños y lactantes, bueyes y ovejas, camellos y asnos. 1 Samuel 15:3. ¿Obedeció Saúl este mandato del Señor? Las Escrituras nos dicen: Saúl hirió a los amalecitas, y tomó vivo a Agag, rey de los amalecitas. Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas, de los bueyes, de los animales cebados y de los corderos, y todo lo que era bueno, y no los destruiría del todo. Versículos 7-9. Dios le había dado su palabra a Saúl en términos muy claros. Sin embargo, después de que Saúl fue a la batalla, obedeció al Señor solo en parte. En lugar de destruir a todos y a todo, perdonó al rey Agag, e incluso se quedó con parte del botín de la batalla. Samuel estaba desconsolado por esto. Le dijo a Saúl: Jehová te envió de viaje, y dijo: ve y destruye por completo a los pecadores amalecitas, y pelea contra ellos hasta que sean destruidos. ¿Por qué, pues, no obedeciste la voz de Jehová, sino que volaste sobre el despojo, e hiciste lo malo ante los ojos de Jehová? Versículos 18-19. En este punto, las Escrituras nos dan una palabra dolorosa y escalofriante. Entonces vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo: me arrepiento de haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y a no cumplieron mis mandamientos. Versículos 10-11. ¿Describe esto tu vida? ¿Te ha dicho Dios en términos inequívocos que trates con cierto hábito lujurioso en tu vida, pero sigues aferrándote a él, negándote a cortarlo? En este momento, su espíritu puede estar hablándote con una voz amable y cortejada, diciendo: tu lujuria se interpone entre nosotros, interrumpiendo nuestra comunión. Ya no puedo bendecirte mientras persistas en ella. Confía en mi espíritu para que te ayude. Bájalo ahora, hijo mío. Pero pronto Dios puede hablarte con ira, diciendo: si no dejas tu lujuria, la expondré y destruirá tu vida. Dios rechazó a Saúl por su desobediencia. Samuel le dijo a Saúl: como pecado de adivinación es la rebelión, y como iniquidad de idolatría la obstinación. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Versículo 23. Fue entonces cuando el Espíritu de Dios dejó a Saúl. La obediencia a medias del rey lo había expuesto a la influencia de Satanás.
Tal vez al leer el relato de la vida de Saúl, se pregunte, pero Saúl hizo todo lo que pudo. Y no lo hizo tan mal. ¿Por qué Dios fue tan severo con él? ¿Por qué no perdonó a Saúl? Dios nos está diciendo a través de este pasaje que quiere decir lo que dice. Está diciendo, te estoy mostrando cómo me siento acerca de tu obediencia hacia mí. Quiero todo tu corazón, todo tu amor, no solo una obediencia a medias. Ahora, si el mensaje del Señor a Saúl hubiera sido confuso o poco claro, estaríamos justificados al decir que debería haber tenido en cuenta a Saúl. Pero su dirección a Saúl fue tan clara, no había duda de lo que él ordenaba. Asimismo hoy, no tenemos ninguna duda de lo que Dios nos ha dicho. Sabemos cuáles son sus mandamientos, porque nos los ha revelado con su palabra y con su espíritu en nuestro corazón. Usted puede responder, pero lo que Dios le hizo a Saúl sucedió bajo el antiguo pacto, bajo la ley. Vivimos en un día de gracia ahora. Seguramente el Señor no será tan severo con nosotros cuando desobedezcamos como lo fue con Saúl. Aquí está la palabra de Dios sobre el asunto bajo el nuevo pacto, un pacto de gracia. Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Más a los que son contenciosos, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, la ira, la tribulación y la angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, del judío primeramente, y también del gentil. Pero gloria, honra y paz a todo hombre que hace el bien, al judío primeramente, y también al gentil, porque para con Dios no hay acepción de personas, Romanos 2, 6-11. Permíteme explicarte la diferencia entre Saúl en el Antiguo Testamento y todos los creyentes bajo el Nuevo Pacto, siempre que una persona verdaderamente tiene el deseo de obedecer los mandamientos de Dios. Cuando esa persona ama y respeta la palabra de Dios, el Espíritu Santo le da todo poder y habilidad para cumplir esos mandatos. Esa es la bendita provisión del Nuevo Pacto. Saúl no tenía ese tipo de deseo santo. Pero todo creyente que verdaderamente ama al Señor y su palabra es capaz de mortificar toda concupiscencia, haciendo descender el dominio del pecado por el poder del Espíritu Santo en él. Pablo da esta fuerte palabra de advertencia al creyente: ¿piensas esto, oh hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas, y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Romanos 2:3. Él está diciendo, estás testificando que eres cristiano, diciéndoles a todos que obedezcan las leyes de Dios, pero tú mismo estás en adulterio. ¿Desprecias las riquezas de su bondad, paciencia y longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Versículo 4. Pablo agrega, Dios ha sido misericordioso contigo todo este tiempo, tratándote con bondad y amor. ¿No te das cuenta de que toda su bondad, misericordia y gracia están destinadas a llevarte al arrepentimiento? ¿Cuál es el punto de este mensaje? Quiero decirles esto por encima de todo: el anticristo va a entrar en escena como el predicador de prosperidad más grande de toda la historia. Y el diablo ya está eligiendo creyentes desganados para iniciarlos en su culto. Pronto no habrá más restricciones en nuestra sociedad, y los cristianos serán más vulnerables que nunca a las seducciones demoníacas. Esto es exactamente lo que le sucedió a muchos cristianos alemanes en los días de Hitler. Cuando Hitler llegó al poder, con una personalidad carismática y promesas de buena vida, incluso los luteranos y pentecostales tibios lo aceptaron. Y más tarde, cuando comenzó a obrar su maldad en la sociedad, miraron hacia otro lado, rechazando la verdad de la palabra de Dios. Por supuesto, algunas voces poderosas por el Evangelio se levantaron en esas iglesias. Pero un sorprendente número de creyentes terminó siguiendo a Hitler e incluso elogiándolo, gritando, Heil o Hal. Hitler. Ellos compraron la mentira, y Dios los puso bajo un fuerte engaño. Te pregunto, ¿te sientas bajo una fuerte predicación que amorosamente expone tu pecado? Si es así, ¿permite que esa palabra lo convenza? ¿O vuelves a tu lujuria sin afligirte en absoluto? Si estás rechazando las advertencias del Espíritu Santo que te restringe, si estás desobedeciendo a Dios una y otra vez, sin ningún dolor de corazón, entonces estás siendo reclutado para el culto del Anticristo. El diablo os está iniciando silenciosamente en su misterio de iniquidad.
Y cuando aparezca el anticristo promisorio y obrador de milagros, serás arrastrado por sus mentiras y entregado a un engaño. Escuche lo que Pablo dice acerca de los creyentes que se comprometen y se niegan a amar y obedecer la santa palabra de Dios, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. 2 Tesalonicenses 2:12. Hay de aquellos que conocen la verdad acerca de sus deseos, pero que no creen que Dios los juzgará. Aquí están los ominosos resultados de no creer y actuar en la verdad de Dios. 1. El corazón se endurece por el engaño del pecado. 2. Satanás obra en el corazón endurecido para justificarse a sí mismo, de modo que esté libre de todo temor a la pena. 3. Cuando Dios ve que no hay posibilidad de que este corazón reciba y obedezca la verdad, entrega a la persona al engaño satánico. 4. El creyente queda cegado por la mentira que dice que no hay paga por el pecado ni día del juicio, y que puede salirse con la suya con su placer lujurioso. 5. El creyente cae presa de las doctrinas de los demonios, pensando que el mal es bueno y el bien es malo. 6. Eventualmente se aleja tanto de Cristo y de la verdad, que se ciega a quien es el anticristo, y termina adorándolo y sirviéndolo como un Dios. 7. En el día del juicio, Dios le dirá a tal persona: apártate de mí, obrador de iniquidad. Amados, no tiene por qué ser así para ninguno de nosotros. Dios ha hecho una promesa de pacto para quitarnos todo engaño y darnos la victoria sobre el pecado, a través del poder de la cruz de Cristo. Todo lo que pide es que declaremos la guerra a nuestro pecado, diciendo: no haré las paces con este hábito. Me niego a cumplirlo. Líbrame, Padre, por tu Espíritu. Cuando escuche esta oración, el infierno enviará tal poder del Espíritu Santo y gloria desde el cielo, el diablo no tendrá ninguna oportunidad. Ora ahora mismo para que Dios implante en ti una gran reverencia por su palabra. Pídele que te ayude a ser disciplinado en tu lectura de las Escrituras. Y pídele al Espíritu que te ayude a tomar en serio lo que lees, a creer que Dios quiere decir lo que dice.